Somos como el móvil, como la versión 5.5, la versión 7.5. Para mí cada año es una versión distinta de uno mismo. Aprendí que la mente es un software biológico. Me encantaría profundizar más sobre este tema, pero es que hay tantos melones que abrir que no nos va a dar tiempo. Hay gente que no quiere salir del lugar donde está. Esa es la realidad. Me parece un tema súper impactante. Es decir, estamos hablando de cómo palabras nos ayudan a cambiar hechos. Es lo que hacen la radio, es lo que hacen los telenoticias, es lo que hace el marketing, está todo súper estudiado. En la televisión hay muchos anuncios nocturnos. Te quedas ahí como un poquito aletargado. Estás en una especie de hipnosis. También trabajo lo que es la psicología de la ansiedad. Y la ansiedad va muy, muy relacionada con la falta de autoconfianza en los propios recursos para situaciones a futuro. Yo creo que si tú empiezas a leer libros, un libro te lleva a otro, que te lleva a otro, que te lleva a otro, tu conciencia va cambiando en este trayecto. Mis inicios fueron muy, muy duros, muy difíciles. No lo pasé muy bien económicamente. Y todo el tema este de cómo yo vivía la carencia fue un tema que me interesó muchísimo. Me abrió luego en vías de algo más holístico, más espiritual, y darme cuenta en mi crecimiento personal que hay tantísimas creencias, tantísimas limitaciones que nos impiden conectar con la esencia que somos. La reprogramación es una técnica que para mí es de las más avanzadas. Yo creo firmemente que el propósito en nuestra vida es aprender a amar lo que es, no lo que nos gustaría que fuera. Laia, ¿qué tenemos que saber de ti para entender cómo has llegado hasta aquí y qué te ha hecho tomar estas decisiones en tu carrera? Es una pregunta profunda para empezar, ¿eh? A mí siempre me interesó ser psicóloga, de toda la vida. Lo he tenido, si hay una cosa que he tenido clara en mi vida es esa, mi propósito. Pero si me preguntas por qué, yo te diría que al principio era para entenderme a mí. Para entenderme, para entender la mentalidad humana, para entender el comportamiento, para comprender qué hay detrás de una acción o la otra. Eso es lo que me motivó al principio. Luego, después de la carrera, que crees que sabes de todo y no sabes nada, te vas especializando. Y luego también empecé a hacer un proceso de crecimiento personal, de transformación personal, con diferentes técnicas alternativas, etc. Y a medida que yo iba creciendo y conociéndome, sentía que todo eso que yo aprendía en mí podía luego compartirlo con otras personas. Y sí, ahora soy, te diría, mucho más altruista, ¿no? Pero en mi adolescencia creo que era para entenderme. Sí. Tiene sentido. ¿Y qué tipo de experiencias tú dirías que, digamos, cuando ya terminaste tu carrera, te marcaron más en cuanto a aprendizaje para luego convertirte en una mejor psicóloga? Bueno, hubo una que fue antes de la carrera. Yo tuve trastornos alimentarios, no especificados, pero eso impactó bastante en mi vida. Y luego, posteriormente, como tenía muy claro que mi camino era la psicología, pero supongo que sabes que hay millones de psicólogos que al final no se dedican a la psicología, pues mis inicios fueron muy, muy duros, muy difíciles. Yeah. Y no quería hacer otra cosa, también era un poco tozuda en esto, ¿no? Entonces, claro, no lo pasé muy bien económicamente. Y todo el tema este de cómo yo vivía la carencia fue un tema que me interesó muchísimo. Me abrió luego en vías de algo más holístico, más espiritual, de entender que la abundancia es un concepto que tiene que ver con cómo vives tu vida, con la relación con la madre. Bueno, ahí hay toda una movida, ¿no? Es un melón entero que se puede abrir, pero ese fue un punto en el cual yo aprendí mucho, crecí mucho y bueno, y luego seguí compartiéndolo con las personas a las que acompaño. Me parece muy valiente que hayas seguido ese camino, siendo que, como tú dices, no es el más fácil en cuanto representas, sobre todo al principio, ¿no? Cuando no tienes un nombre, cuando todo el mundo quiere tomarte, por ejemplo, en prácticas y mucha gente tiene que acabar trabajando de otras cosas porque muchas veces ni siquiera hay la oportunidad, ¿no? Yo lo siento muy de cerca porque mi madre y mi hermano trabajan en estos campos y lo he visto por mí misma. También me gustaría entender, entonces, en este camino que has tenido desde, bueno, quiero satisfacer esa curiosidad que tengo por entender más,
me voy conociendo yo misma mejor, a decir, vale, ahora la Laia de hoy, ¿cuál es su última motivación que quiere llevar al mundo? Porque has aprendido mucho durante estos años, ¿no? Y, no sé, a mí siempre me han dicho que para poder enseñar algo tienes que haberlo aprendido tú muy bien al principio. Me gusta esta pregunta. A mí siempre me ha gustado el conocimiento, pero me gusta diferenciar el conocimiento de la sabiduría. El conocimiento es la parte intelectual, ¿no? Haces cursos, ¿no? Sabes lo que hay que hacer, sabes tal vez cómo llevar a la persona a su mejor lugar, vamos a decirlo así. La sabiduría es cuando tú has experimentado esto, ¿no? Y de alguna manera el proceso que a mí me permitió evolucionar en todo esto, pues fue este autoconocimiento que yo hice y darme cuenta en mi crecimiento personal que hay tantísimas creencias, tantísimas limitaciones que nos impiden conectar con la esencia que somos, que no me quiero poner muy así, pero es como amor, ¿no? Lo que somos en última instancia, un bebé es amor puro, está como iluminado, nos hace sonreír al instante y nosotros somos eso, solamente que luego nos hemos como, vamos a decir aquí, distorsionado un poquito, ¿no? Yo creo firmemente que el propósito en nuestra vida es aprender a amar. A través de las experiencias, amar a las personas, amar la vida, amar las situaciones, amar lo que es, no lo que nos gustaría que fuera. Lo que es. Entonces ya empezamos con un buen desafío. Mi propósito ahora, respondiéndote a la pregunta, es ayudar a que las personas expandan su consciencia para que realmente se sientan más llenas y más felices. Y eso se puede hacer, claro, muchas veces me vienen a raíz de una sintomatología, pero es verdad que por lo que fuera, tal vez por eso también conectan conmigo, una vez mejoran su sintomatología, siempre están súper interesadas esas personas en ampliar su conciencia, en abrirse a cosas más allá que tal vez nunca se habían planteado. Vamos a hablar de eso. Es decir, desde el punto de vista de, vale, Laia termina la carrera, empiezas a descubrirte más a ti misma, supongo que empiezas con ciertos pacientes, pero según lo que he leído de todo lo que has hecho, has creado hasta nuevos conceptos, nuevas metodologías. ¿Cuáles han sido estas metodologías? ¿Cómo has llegado a poder crear tú misma nuevas formas de ampliar esa conciencia y de llevarla a otra gente, ¿no? Para que lo entienda y para que pueda mejorarse a sí mismo? Sí, yo digo que yo soy muy impaciente, es uno de mis peores defectos, soy muy impaciente. Entonces, siempre quiero mis cambios rápidos. Aunque he aprendido mucho a que todo lleva su tiempo, ¿no? Es decir, una persona cuando se embaraza, pues son 9 meses, aunque lo quiera parir en 3. Ha sido un gran aprendizaje para mí. Pero entonces siempre quiero también propiciar cambios lo más rápido posibles dentro de que estén anclados, ¿vale? De que estén arraigados a mis pacientes o clientes, ¿vale? Entonces, me gusta investigar sobre esto. Y también hay otro punto. Yo siempre es que yo casi todas las técnicas que recomiendo las he probado yo, ¿vale? Soy así, me gusta experimentar, etcétera. Pero aparte, tal vez en algunas áreas a nivel personal de mi vida, pues aquello que ves, ¿no? Ay, Laia, te boicoteas aquí, te boicoteas allá, ¿no? Supongo que la vida te lleva para que encuentres la tecla que va a ayudar a expandir tu mensaje, ¿no? Al darme cuenta cómo me boicoteaba, entonces empecé a profundizar en todo el tema de creencias limitantes. Entonces aprendí que la mente es un software biológico, es un ordenador, que no lo enseñan en ningún sitio. Ojalá lo enseñaran en los niños y ojalá tuviéramos más prudencia y cuidado de cómo los nutrimos. Pero el concepto es ese. Entonces, aprendí técnicas que nos ayudan a ir directamente a ese subconsciente, como si fuera una especie de reprogramación. Y yo les digo a mis pacientes, vosotros creéis que como psicóloga, pues mira, ella ya, pero si tú me llegas a conocer a mí hace 10 o 15 años, diría que no era la misma, en absoluto. Y esa para mí es la gran ventaja de saber que realmente tenemos la facilidad de podernos transformar. Y yo digo que somos como el móvil, ¿sabes? Como que vas reseteando, actualizándolo, ¿no? Es como la versión 5.5, la versión 7.5. Para mí cada año es una versión distinta de uno mismo.
Y creo que cuando podemos entender que ya la epigenética, etcétera, ya están apoyando, ¿no?, todas estas teorías del cambio, que antes se creía que hasta los 30 años, pues sí, pero a partir de los 30 ya te quedabas ahí, ¿no? Sí, sí. Y ahora se ve que no. A mí es que me parece, bueno, apasionante, vamos a decirlo así, apasionante el sabernos que podremos transformarnos, porque entonces da igual con qué tú te hayas identificado a día de hoy, da igual que eso lo puedes transformar. Creo que este es un gran mensaje de esperanza para mucha gente, ¿no?, que se siente atrapada en el momento donde está o en tanto situaciones externas como pensamientos internos. Pero entonces, tú también hablas de un concepto que se llama transformación, ¿no? ¿En qué consiste la transformación y cómo está linkado con el tema de la reprogramación? Bueno, yo soy una apasionada de la transformación. Me encanta todo lo que tenga que ver con transformarse. ¿Por qué? Porque es como es como transitar algo. Es decir, imagínate, tú haces un proceso, vamos a suponer, que me cargo el micrófono, vamos a suponer un proceso terapéutico. Tú llegas, se trabajan unas cosas, se hablan, se cuestionan, ¿no? Entonces, la capacidad de poder cuestionar tus propias creencias, que a veces esto nos hace entrar en crisis porque nos identificamos con esas creencias. No, es que para mí el amor es eso. No, es que para mí ellos tendrían que haber respuesto de esa manera, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, cuando rompemos muchas de estas creencias, tú no eres el mismo ni la misma después que antes, ¿no? Y esa transformación es lo que hace, pues dicen, ¿no?, como un paracaídas, que la mente es como un paracaídas que una vez abierto nunca vuelve a su estado original, ¿no? La capacidad que nosotros tenemos de esto es lo que nos permite, pues, avanzar. Y la reprogramación es una técnica que para mí es de las más avanzadas, es de vanguardia, que nos permite lograr esos avances en muy poquito tiempo. Cuando te digo muy poquito, digo que trabajo con audios donde les digo a mis pacientes o clientes que lo usen durante 21 días. 21 días. Y que entre los 5 y 7 primeros días se notan cambios. Claro, los clientes a veces flipan, no sé, es como de verdad. O sea, para alguien impaciente, pues yo entiendo que si fuera en 30 segundos mejor, pero bueno, o sea, suena muy rápido, siendo que se dice al menos que un hábito se crea en 21 días, entonces... Sí, bueno, por eso al final lo suyo es escucharlo durante 21 días, pero claro, cuando tú estás grabando en tu subconsciente una información cada día, pero al final, perdona, es lo que hacen la radio, es lo que hacen los telenoticias, es lo que hace el marketing, está todo súper estudiado, simplemente que lo usan, esa especie de hipnosis, ¿no? La usan, es lo que hace la política, bueno, ya no voy a entrar por ahí, pero es lo que hacen en muchas áreas, simplemente que aquí lo usamos a nuestro favor. Vale, entonces, para que todo el mundo entienda, cuando hay una reprogramación es básicamente un audio. Sí. A ver, una reprogramación la trabajo en base a una idea central, ¿vale? Vamos a suponer que la persona tiene ansiedad. ¿Vale? Entonces, yo trabajo la ansiedad con otras estrategias porque hay que hacer consciente una serie de cosas, ¿vale? Pero también trabajo lo que es la psicología de la ansiedad. Y la ansiedad va muy, muy relacionada con la falta de autoconfianza en los propios recursos para situaciones a futuro. Por ejemplo, la incertidumbre, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Y si? ¿No? Lo típico, ¿no? ¿Y si pasa eso? ¿Y si pasa lo otro? Entonces, al final es una falta de autoconfianza. Y cuando tú estás reprogramando, pues con frases, ¿no? Que la persona recupera esa confianza y que sabe que tiene recursos de forma extraordinaria, bla, 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 porque hay toda una técnica detrás de cómo usas las palabras, etcétera, etcétera, pues eso genera un impacto emocional, ¿vale?, en la persona, que a veces me dicen, no, voy durante el día y voy repitiendo esta frase, ¿no? Es como que se les queda esto, pero sí que permite en pocos días que la persona se siente mucho más calmada, porque te estás dando un mensaje que está alineado con serenidad, ¿no? Cuando te has pasado toda tu vida diciéndote un mensaje que está desalineado con tu propia serenidad, que sería, no puedo, me va a salir mal, ¿no? Me parece un tema súper impactante. Es decir, estamos hablando de cómo palabras nos ayudan a cambiar hechos, ¿no? Tal cual. Dijéramos, te he dicho,
que no te he respondido, disculpa, el audio, ¿no? Es un audio. Hay primero normalmente comparto un vídeo donde yo enseño un movimiento ocular, ¿vale? El movimiento ocular va ligado a una respiración al momento, ¿vale? Y eso activa el sistema parasimpático. El sistema parasimpático es el de la relajación. Y lo que buscamos es un estado de profunda relajación. Es como si quisiéramos pasar de las ondas beta a las ondas alfa, ¿vale? Que tenemos diferentes ondas en diferentes momentos del día, ¿vale? Cuando estamos súper atentos, pues estamos en beta. Pero cuando ya estamos como muy relajaditos, ¿no? Estamos en alfa. Y cuando ya estamos, ¿vale? Más profundamente, beta, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces nos interesa estar muy relajados, porque contra más relajados estemos, más entra más rápido la información. Entonces primero se hace esta respiración con el movimiento ocular y luego, bueno, se induce a un estado más profundo de relajación. Y al final ya es cuando viene todo el speech, voy a decirlo así, ¿no? Que es que simplemente se escucha mi voz, que yo no callo, y voy hablando en base a esta idea. Sí, son palabras y son adjetivos que tienen que tener un impacto emocional. Me parece increíble. Entonces, básicamente estamos diciendo que tú tienes que bajar, digamos, la retaguardia, ¿no? Tienes que estar más calmado para poder más fácilmente entrar en tu subconsciente y que esas palabras de alguna forma te ayuden más. ¿Estoy entendiendo? Sí, dijéramos bien. Que durante el día es como si estuviéramos en alerta, ¿no? Sí. Es como si tuviéramos todos los muros puestos. Es como funcionamos y no pasa nada, es como funciona nuestro sistema más primitivo. Pero justo cuando nos vamos a dormir, ya bajamos esa guardia, ¿no? Es como ya nos vamos relajando. Si en ese momento, de hecho se dicen que muchos ejercicios, ¿no? De reprogramaciones o de meditaciones se hagan justo antes de dormir, por eso también, ¿no? Entonces, si en ese momento lo que haces es relajar tu sistema, ahí es donde entra. De hecho, no sé si te has fijado, pero la gente que mira la tele, en la televisión hay muchos anuncios nocturnos, ¿vale? Sí. También los hay diurnos, pero nocturnos es la monda, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú estás mirando la tele durante X tiempo, tú estás en ondas alfa, te quedas ahí como un poquito aletargado, estás en una especie de hipnosis, ¿vale? Entonces ahí aprovechan para poner esta información. Entendido. Entonces, para saber algunos ejemplos, ¿no? ¿Para qué tipo de problemas? Has mencionado antes para temas de ansiedad. ¿Para qué tipos de contextos se usa este tipo de terapia? Bueno, para mí es ahora mismo, puede ser que cambie, porque yo cuando evolucionan cosas voy cambiando mis técnicas, ¿vale? Pero ahora mismo es como mi mejor amiga, me acompaña a todos lados y con todas las personas. ¿Por qué? Porque hay una que puede ser ansiedad, hay otra que puede tener la creencia de no soy suficiente. Esta está muy arraigada en el ser humano, ¿eh? Entonces hay otra que trabaja esto. Luego yo grabé una reprogramación por cada herida emocional, ¿no? Hay diferentes heridas, la de abandono, la de rechazo, la de traición, bueno, hay diferentes heridas y entonces estudiando este tema, que me parece también fascinante, esa sería abrir otro melón, sí, dije, pues ¿y si haces una reprogramación que ayude a eso? Obviamente una herida hay muchos ángulos, ¿no? Y no es que con la reprogramación digas ya no tengo herida, porque yo creo que si no, ¿qué haríamos en la Tierra? Vamos a decirlo así, pero sí es verdad que nos ayuda a ser mucho más conscientes, nos ayuda a poder verla y a reaccionar diferente, con lo cual ya no somos esclavos de la herida, ¿vale? Ese es un punto importante también. ¿Y cómo se ha comprobado? Yo a lo mejor soy muy científica, soy ingeniera, entonces, ¿qué estudios se han hecho para comprobar que esto funciona, ¿no? Para entender, ostras, pues este proceso puede llevar a gente a mejorar su situación de ansiedad? Bueno, yo, como no soy ingeniera... No pasa nada, hay de todo. Tiene que haber un poco de todo. No, quiero decir que a nivel súper ultra científico no sé exactamente, pero sí es verdad que una reprogramación, por ejemplo, su fuente está en la hipnosis y la hipnosis hace, bueno, cientos y cientos de años que ya se estipula y en yoga y en diferentes, o sea, te viene como de filosofías muy antiguas. De todas maneras, si nos vamos a la física cuántica, en que todo es energía, los pensamientos también son energía y el cuerpo es onda y partícula al mismo tiempo, seguramente por ahí encontraríamos explicaciones pues más científicas, que ahora tampoco, pero por ahí irían los tiros, dijéramos. Ya lo buscaremos en YouTube. Quería preguntarte,
Mira, yo creo que todos a nuestro alrededor tenemos alguien que tiene alguna situación que al menos desde fuera nosotros identificamos de, ostras, esta persona se siente atrapada, ¿no? Pondría un ejemplo, pues, no sé, una amiga que sigue en una relación que sabes que es tóxica para ella, y ella lo sabe por sí misma, pero no consigue, tiene un pensamiento limitante diciéndole de no eres suficientemente fuerte como para salir de aquí, ¿no? Y otra gente que tiene esta misma situación y no sabe o no está en el espacio mental para buscar ayuda. ¿Cómo recomendarías a estas personas en las cuales me incluyo, ¿no? Que estamos alrededor de gente que nos gustaría ayudarlos, pero vemos que no están en una situación de estoy preparada para ir a buscar a Laia o a otro experto que pueda ayudarme en esto? Bueno, yo siempre digo, a veces me vienen personas y me dicen, ostras, si hubiera tomado esa decisión antes. Y yo siempre digo algo, vienes en el mejor momento, en el momento en que estabas preparado o preparada para hacer el cambio. O sea, todo es perfecto. Entonces, teniendo en cuenta esto, como mucho, si tú ves o veis que la persona no está lista, porque claro, hay muchas resistencias, a veces hay resistencias a cambiar porque en el fondo saben lo que va a pasar cuando cambien. Saben que esa relación se puede romper y no quieren, ¿no? Entonces, bueno, para mí siempre es respetar el espacio y el tiempo que necesitan. Mira, para unas cosas soy súper impaciente, pero para otras creo que la paciencia es un gran aliado. Entonces, tal vez lo que yo sugeriría es seguir inspirando a esa persona. Inspirarla tal vez a través de tu comportamiento, porque eso inspira muchísimo. Tal vez pues reenviando, ¿no? Lo típico que se hace de vez en cuando, se reenvía un reel de alguien. Ya he reenviado algunos de... o se regala un libro, o sabes, ese tipo de cositas. A veces sí se puede abordar la situación más directa, o ya has pensado en esto. Sí, lo he pensado, pero no me veo. Bueno, pues cuando sabes, pero al final, y habrá gente que nunca lo hará. Ojo, es libre albedrío en esta vida. Hay gente que... O sea, también hay gente que no quiere salir del lugar donde está. Esa es la realidad. Y para esas personas que ya están en la fase de decir, vale, me doy cuenta, quiero hacer el primer paso, pero, por ejemplo, no tienen los recursos para ir a un psicólogo de este tipo, no tienen alguien de confianza que digan, ostras, pues querría ir a este profesional. ¿Cómo pueden hacer el primer paso, incluso desde casa, para empezar esta transformación? Yo siempre sugiero que lean mucho. O sea, para mí ya nos vamos a lo más económico, ¿no? Porque a veces cuando no hay recursos, ¿no? Hablamos de esto, ¿no? Yo creo que leer libros hay gente que dice, no, los libros de autoayuda no. A ver, si tú empiezas a leer libros, un libro te lleva a otro, que te lleva a otro, que te lleva a otro, tu conciencia va cambiando en este trayecto. Porque cuando uno tiene hambre de mejora, da igual, no necesitas un gurú. No, es que es así, no lo necesitas. A veces, mira, si tienes el recurso y dices, mira, yo quiero ir con ese profesional, fantástico. Pero por eso hay tantos profesionales. Al final, todo va a resonar con una persona o con otra y todo es perfecto también, ¿no? Me gusta lo de leer y yo añadiría también todos los nuevos recursos que hay ahora con Instagram y todas las redes sociales, claro, ¿no? Total, que tienen su parte mala, pero también tienen una gran parte de divulgación que es muy positiva. Y eso del libro me lleva a preguntarte sobre el libro que tú escribiste. Sí. Jaque mate a la ansiedad. Correcto, sí. Sí, tengo ese libro hace bastantes años, lo que pasa es que lo publiqué no hace mucho, o sea, no sé si hará como 3 años o 4 años. Y la verdad es que no fue ni, si te soy sincera, no fue ni una iniciativa mía. La chica que me llevaba el marketing en esa época, ella era de Argentina, bueno, es, y un día me dijo, ostras, Laia, porque yo le había pasado no recuerdo para qué, la verdad, no lo recuerdo. Y me dijo, ostras, Laia, ¿lo puedo imprimir yo aquí? Lo quiero para la mesilla ¿sabes? Como lo quiero ¿En serio? Sí. Y como de cabecera, ¿sabes? Como un libro de cabecera. Y yo le dije, bueno. y me dice, es que me gusta mucho. Y yo pensé, bueno, Laia, pues qué tonta, ¿no? ¿Por qué no? ¿Sabes? Pero
Era un texto tuyo que habías escrito así. Era como, sí, era como me puse yo a escribir y pensé, mira, aquí tengo los recursos por si a veces necesito para los clientes, etcétera, pero nunca pensé, la verdad, nunca pensé en publicarlo. Y surgió así y entonces dije, pues venga, lo autoedité, etcétera, porque actualmente y bueno, y de ahí salió la idea. Entonces, son como 30 técnicas para ayudar a las personas a encontrar un poquito más su línea y por fortuna he tenido personas que me han escrito y me han dicho, ostras, de verdad que nos ha servido mucho, o me ha servido mucho porque me parece muy práctico, es lo que mucha gente me ha dicho. Sí, sí, sí. Me encantaría profundizar más sobre este tema, pero es que hay tantos melones que abrir que no nos va a dar tiempo. Tendré que pedirte otra sesión de podcast. Porque, o sea, quería hablar de un tema que creo que está muy al alza y que cada vez hay más gente. He visto mucha gente aquí en España, pero se está expandiendo mucho. Yo paso mucho tiempo en Dubái y también se está expandiendo por allí. Y es el Inner Dance. ¿Qué es Inner Dance? ¿Se está expandiendo por allí? ¡Oh, wow! Luego te lo cuento. No lo sabía. Mira, Inner Dance es una terapia energética que creó Pai Villarasa. De una forma espontánea, la descubrió. Luego él empezó a formar y formó a un colega y de ahí salió CAP y salieron otras líneas. Ya al final salen tantas líneas como maestros salen. Pero la fuente es Inner Dance. Es una terapia energética que a través de la música, una música que está escogida específicamente, que va cambiando su frecuencia, ¿no? O sea, hay como olas en esa música. Pasamos de suave a un poquito más alta, tal. Tienen que ser unos minutos determinados en cada fase, ¿no? Está todo súper estudiado. Y eso lo que te ayuda es a ir modulando las ondas cerebrales para asimilar el ciclo circadiano, el ciclo de sueño, ¿vale? Entonces, para lograr que llegues a un estado, pues como de estar despierto en sueño, una cosita así, ¿vale? Vamos, para decirlo de alguna forma. La persona está tumbada, la música la escoge cada facilitador, también hay listas, ¿no? En Spotify, etcétera, seguramente también las hay, pero si tú la creas, a mí me gusta poder crearla porque al final también das tu energía, ¿no? Das Claro. cómo tú resuenas, en qué punto estás, etcétera, y también la intención, ¿no? Por ejemplo, si voy a trabajar a alguien que me dice quiero la rabia, pues yo voy a crear una lista específica para ayudar a esto, ¿no? O un trauma de infancia de tal, ¿no? Es ese tema al que quiero trabajar. Bueno, pues, ¿sabes? Se puede personalizar mucho. Y entonces decía, está tumbada la persona, no tiene que hacer nada, y lo hago así entre comillas porque a veces es lo más difícil, no hacer nada, que la persona se suelte completamente y a través de la música ya emite ondas, ¿vale? De hecho, hay un reel que me parece fascinante que pulula por ahí, que le ponen agua alrededor es como una salida de un bafle, ¿no? De música, y pone por ahí como un chorro de agua, y entonces va cambiando la música y el agua hace diferentes formas. Y me parece fascinante por la frecuencia, exacto. Y esa es la forma en que cada... Sí. Esta es la parte de ingeniería que yo aporto a la conversación. Claro, total. Pero esa parte me parece muy interesante y necesaria también porque nuestro hemisferio izquierdo necesita también esta información, ¿no? Y lo ves cómo la frecuencia cambia las cosas, ¿no? En ese reel se ve claramente. Claro, en una sesión no. Tú estás tumbadito con los ojos cerrados, pero es evidente que la música tiene un impacto. ¿Vale? Y luego el facilitador, pues vamos a decir, canaliza, entonces es como tú te conectas al campo de la otra persona, ¿vale? Cada persona tiene un biocampo, yo también tengo un biocampo, aquí ahora tú y yo estamos hablando, pero nuestros biocampos también están hablando, ¿vale? Hay un intercambio de información energética, queramos o no, a través de esas ondas, ¿no? Que decimos. Tiene sentido. Entonces, cuando estoy como facilitadora, yo conecto con el campo de la otra persona y, bueno, siento, veo, etcétera, pues qué necesita. Y lo que, respondiéndote ya a esa técnica energética, lo que hace es ayudar a liberar emociones que están atrapadas en el cuerpo, que han estado congeladas, puede ser recientes, puede ser de mucho tiempo, también depende de dónde toques.
¿no? Hay puntos en la cabeza donde nos ayudan a equilibrar los dos hemisferios. Cuando equilibramos los dos hemisferios estamos sanando traumas. De hecho, los traumas tienen muchísimo que ver con un desequilibrio en los dos hemisferios. La emoción ha quedado impactada de esa forma y otras técnicas como MDR, por ejemplo, que se trabaja con Sí. la mirada, etcétera, lo que busca es esto, es como un realineamiento de los dos hemisferios. Y Inner Dance también puede hacer eso. Interesante, porque he tenido yo misma he hecho terapia Wow. MDR y nunca la había, y también he hecho algunas sesiones de Inner Dance y CAP que van un poco en la misma línea y nunca lo había relacionado. Al mismo tiempo, sí que reconozco que te toca algo de dentro. Yo, pues, soy bastante pragmática. A veces, cuando entré en mi primera sesión me costaba mucho entender cómo puede ser eso, ¿no? Y me pasé la sesión y yo me acuerdo que estaba llorando todo el rato, no podía parar de llorar y decía, pero si yo entré bien, ¿qué ha pasado, no? Cuéntanos algunas historias, porque tú eres también facilitadora, ¿no? De Inner Dance. Algunas historias de gente que ha trabajado contigo, de cómo se ha sentido antes, cómo se ha sentido después, lo que habéis comentado. Bueno, es que he tenido muchos casos, pero mira, el que me viene es el de una mujer que yo estaba acompañando terapéuticamente, porque claro, aquí tienes dos líneas. La persona que te viene solamente a hacer una sesión de Inner Dance, sea a nivel individual o grupal, que también se hace, o cuando yo hago un acompañamiento psicológico o de crecimiento personal, pues como uso diferentes técnicas, a veces promuevo o invito a esta si veo que es necesario, porque una cosa es trabajar a nivel de creencias y la otra es a nivel energético, ¿no? En esa persona en concreto yo la estaba acompañando. Hicimos una sesión, ella quería hacer un trabajo de la niña interior y también estaba en un tema de maternidad. Y bueno, hicimos la sesión, fue espectacular, fue bellísima, conectó mucho, lloró mucho, pero no por llorar tiene que ser triste, ¿eh? O sea, era como muy emotivo, realmente fue precioso. Me dijo luego que le había removido mucho y a las 3 semanas, a mí fue impactante, pero es que son los efectos que produce una sesión de Inner Dance, así puede ser. Y más rápido a veces que sesiones de psicología. A las 3 semanas me dice que se separa. Que se separa, está en proceso de embarazo, de fecundación in vitro, tal, ¿no? Wow. Sí es verdad que a veces uno, o sea, yo como profesional hay cosas que sí que tú notas, ¿no? Y yo veía algo ahí, ¿no? Pero siempre, pues obviamente tú respetas el proceso de la persona, ¿no? Y ella un día me dijo, es que yo a veces como veía cosas y decía, no, había una negación. Había una negación de tal vez tomar una decisión que no se atrevía a tomar. Como Inner Dance, y tú ya has experimentado esto, ¿no? El llorar, hay una conexión profunda con quien tú eres, no hay máscaras. O sea, hay un momento que dices, es lo que siento, es lo que tengo que hacer, y ya está, no hay máscaras posibles, pues entonces, bueno, pues al final se separó. Y bueno, y está en un proceso y está contenta, etcétera, etcétera. O sea, para mí fue de lo más... Y es la combinación en ese caso de terapia más sesión de Inner Dance como parte de todo el proceso, ¿no? Es como integrado, entiendo. Sí, yo lo hago integrado si puedo. Claro, ahí hay gente Claro. que dice, mira, no, yo solo vengo a sesiones. De todas maneras, aunque solo me vengan a sesiones, a mí sí que me gusta decir, y lo saben, yo siempre digo, estoy aquí. O sea, cualquier cosa estoy aquí, porque también he visto muchas cosas. Yo he ido a recibir y también he oído cosas. Recuerdo en una ocasión un chico que decía, sesiones de psicología no, porque tal, pero esto es fantástico, yo me pasé un año con ansiedad. Y yo pensé, a ver, tampoco necesitas estar un año con ansiedad porque te dé una catarsis con sesiones de Inner Dance o con sesiones de, en ese caso, creo que era otra cosa, no sé si era CAP o qué era. O igual no, era otra de estas. Pero bueno, que viene a ser lo mismo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que yo creo que cuando tú haces sesiones energéticas y hay mucho tema ahí, mucho tema que se remueve y que surge, ¿no? Que explota, ¿no? A veces te explota en la cara. Desde luego. Y luego tienes que saber sostener eso. Y una persona que no está acostumbrada, pues no sabe sostenerse. Entonces ahí es donde entran muchos temas, y entran miedos, y entran ansiedades, y por eso la gente le da tanto respeto a hacer ese tipo de terapias. Lo cual entiendo que de respeto. Por eso siempre digo que miren el tipo de profesional, porque los hay muchos y muy buenos, que luego te acompañan, que no sea me voy a una sesión y luego ya, si te he visto, no me acuerdo. Claro, cuando está tan de moda algo, muchas veces pasa esto. Ya, eso es un tema que me parece un poco sensible, ¿no?
la pregunta que a mí me surge es, vale, yo como persona que quiere trabajarse o que de alguna forma ha acabado haciendo inner dance, puedo sentir que ese tipo de terapia me ayuda, ¿no? Pero por sí sola, es decir, yo entiendo que eso queda mucho en el subconsciente en el sentido de no lo puedo explicar. Yo no puedo explicar qué es lo que me ha pasado en esa sesión, sí que puedo explicar que entré tensa y salí como si me hubieran quitado 20 kilos de encima. Eso sí lo puedo explicar. Pero sí que me pregunto ¿es eso suficiente? Porque al final no ha habido una conciencia en el sentido de no puedo poner palabras a lo que yo tenía encima, no puedo poner palabras a lo que se me va a volver a poner encima si no lo trabajo, ¿no? Entonces, ¿puede inner dance trabajarse solo y en qué casos? Bueno, yo ahí diría que ya no es inner dance solamente, también depende del facilitador, ¿vale? Hay facilitadores que llegas, te tumbas, haces y te vas. Hay facilitadores que, como digo, te acompañan, ¿no? Oye, ¿por qué estás aquí? ¿Qué es lo que quieres? Se hace ronda, ¿no? Es decir, puede ser en grupo, se hace ronda. No hace falta ser psicólogo para esto. Obviamente, pues si eres psicólogo, pues te suma, ¿no? Pero es como, vale, que te he traído aquí, ok, vale, entonces, ¿cómo estás? Y a veces a nivel individual también te pueden preguntar, oye, ¿tú has visto? ¿Tú has sentido? Y yo doy la información que sienta. Porque sí, igual porque me dedico mucho a la parte mental, ¿no? Sí siento que es importante poder comprender a veces toda esta experiencia que me ha pasado, que no he entendido nada. A veces no, ¿eh? A veces no hay que entender, pero claro, otras veces sí nos ayuda a evolucionar, ¿no? Entonces, se puede hacer solo, pues cuando es vivir una experiencia, yo te diría. Cuando tú quieres trabajar un trauma, no. No, ahí puede ser peligroso. Creo que hay que tener mucha conciencia y discernimiento, ¿sí me explico? Es decir, si yo he tenido un trauma, que no hace falta que sea, o sea, todos tenemos traumas, ¿no? Pero imagínate que es o de infancia, o da igual, de una expareja o whatever, ¿no? Entonces creo que hay que hacerlo como más, con más prudencia. Y también voy a ser muy clara, ¿eh? Yo no me tumbo con cualquier facilitador. O sea, lo siento, o sea, y lo digo así y no por nada. O sea, al final siempre digo, todo tiene su nicho de mercado, ¿vale? Pero evidentemente si hay un intercambio en los biocampos, a mí me interesa, llámame egoísta, pero a mí me interesa que la persona que me vaya a facilitar tenga un nivel de conciencia y un trabajo y un crecimiento personal bueno, que pueda compaginar con el mío, ¿no? Desde luego. Entonces, para mí sí es importante. Porque todo lo que... Y de hecho, ya te cambio de tema, ¿no? Pero a veces yo es algo que, por ejemplo, el valor de mis sesiones, hay gente que tú puedes decir, bueno, es que es por el tiempo. No, para mí, yo no pongo el valor de las sesiones por el tiempo. Yo pongo el valor de las sesiones por el resultado que doy y por todo el bagaje que llevo. Entonces, ese bagaje, yo estoy hablando con esa persona y eso surge ahí a nivel inconsciente. Y la persona sale y dice, wow, ¿no? Es como, ¿cómo puede ser que en una sesión? Digo, a ver, yo no soy maga, pero al final es como la sinergia que se crea con la persona. Sí. Y eso no lo contemplamos. Creemos que solo es conocimiento ABC. No, la sabiduría que tiene la persona, sea yo, sea otro profesional, seas tú en tu campo, o sea, todos tenemos nuestra sabiduría, eso es invaluable. Y se nos olvida y nos vamos solamente por cuestión de tiempo. Media hora, tanto. No. Bueno, me he ido para... No, me ha encantado que menciones esto porque es verdad. Y a veces en este mundo que es tan, ¿sabes? 1 más 1 es 2, eso no es cuantificable. Es muy difícil de cuantificar. Entonces, creo que este comentario va a tocar a muchos profesionales y también va a dar a entender un punto importante a mucha gente. Entonces, gracias. También quería preguntarte, estas sesiones... normalmente son más mujeres, hombres, o sea, ¿qué tipo de personas? Supongo que es para todo el mundo, obviamente, y yo me callo el tipo de gente que yo vi, ¿no? Pero no en el mal sentido, o sea, yo vi gente muy dispuesta a trabajarse, pero sí que tengo curiosidad, tú que has estado en muchas sesiones, si hay más una tendencia de bueno, son más bien grupos de mujeres, más bien grupos de hombres, ciertas edades... Sí, en inner dance suelen haber más mujeres en general. Aún así, hay espacios donde hay bastantes hombres.
O sea, que yo he ido a sitios y me ha sorprendido la cantidad de hombres que ha habido, o sea, los hay, ¿no? Pero en general te diría que son mujeres. La mujer tiene un algo que le encanta todo el tema este de crecer, de evolucionar. No digo que al hombre no le guste, igual lo hace de otras formas, ¿vale? Pero claro, también es verdad que Inner Dance es energía yin, ¿no? Esos son trabajos donde se enfoca desde una línea, ¿no? Tenemos la energía yin, que es la que se considera más femenina, y la energía yang, que por ejemplo, psicología dentro de lo yin que es, podríamos decir que es más yang porque usa la palabra, la racionalización, etcétera, ¿no? Entonces, y en psicología hay muchísimos hombres. La gente dice, pero hay mujeres. No, actualmente hay muchísimos, ya es como lo mismo. Actualmente ya es lo mismo. Pero en Inner Dance sigue habiendo más mujeres que hombres, sí. Déjame entender mejor lo de la energía yin y yang. ¿Qué define la energía yin? Bueno, todos tenemos las dos energías dentro de nosotros. De hecho, en las filosofías orientales, ¿no?, hablan justamente de ese concepto yin y yang. Y la energía yin, que se considera la energía femenina, que en principio es la que la mujer, aunque tengamos las dos, pues podría ser la que tuviera más, ¿no?, marcada, y la yang en el hombre. Aunque hay hombres que tienen más marcada la yin y hay mujeres que tienen más marcada la yang, ¿vale? O sea, todos tenemos las dos. La energía yin responde a, por ejemplo, la presencia, responde a la receptividad, responde al no hacer, responde a la suavidad, responde a la emotividad, ¿no? Es todo lo que... A la nutrición, también es muy yin, ¿no? La energía de nutrir, de mirar, ¿no? Todo esto sería la energía yin. Tan difícil, por ejemplo, no hacer. Que uno dice, bueno, no tengo que hacer nada. La energía del no hacer, el Wu Wei, que se dice, creo que es en Japón, ¿no? La línea japonesa, que es el arte del no hacer. Es que es un arte, es fluir, ¿no? Desde luego para muchos, sí, y sobre todo en la sociedad actual que te penaliza, ¿no? Casi por no hacer. Total. Y de hecho, para mí es un tema que me fascina porque yo he tenido que hacerme un trabajazo en esa línea. Por eso digo, a mí me conocéis hace 10 años y flipáis. Yo iba bueno, voy todavía, una colega cuántica, homeópata, tal, y ella en un momento me dijo, Laia, tienes que dejar de hacer. Tienes que no hacer. ¿Y sabes qué le dije yo? ¿Cómo se hace? Mira. Sí. Es como, a ver, es como, ¿cómo se hace no hacer? No sé no hacer, no, es como... Pero fluir es muy de la energía femenina. Es decir, cuando una mujer se embaraza, no hace nada. Bueno, come, pero y ya comía antes. Entonces, no hace. Y eso sigue creciendo dentro de ella. Y es perfecto. Y es un milagro. ¿Sabes? Y es la vida. Es que es la máxima expresión y no ha hecho nada. En cambio, en la sociedad en la que estamos... Es como, no, hacer y productivo. Entonces como que nos desquicia y nos desconecta. Esa es la energía yin. La energía yang sería justo lo contrario. Sería la acción, sería la competitividad, sería el hacer, que está muy bien y que es necesaria, ojo, es necesaria para que haya un equilibrio, porque claro, si no, también es lo que pasa. Sí. Y ahí te pongo una anécdota. A veces en las formaciones que yo he dado de Inner Dance con un compañero, Víctor Reyes, entonces, a veces salían las personas y te escriben al cabo de 3 días, ay, es que estoy como escuchando a los pajaritos, es que no tengo ganas de hacer nada, estoy tan feliz, estoy en el gozo absoluto, me molesta la gente. Y tú dices, vale, pero estás demasiado yin, ¿sabes? Como vuelve a la tierra, ¿no? Es como... Aterriza. Y amando tierra, ¿no? Pues, pero claro, hay esas polaridades que cuando hacemos ciertos trabajos, por eso yo siempre digo, hay que volver a anclarnos. Porque la espiritualidad es fantástica, me fascina, es mi mundo, me encanta, pero tenemos que ser prácticos, vivimos aquí. Entonces no podemos estar ahí todo el día, ¿no? Entonces la energía masculina es súper necesaria, porque te ancla, ¿no? Es la que te ancla justamente. Entonces por eso las dos son tan importantes. Y supongo que básicamente fluctuamos entre ellas, ¿no? No es que tengamos, cuando dices anclar, entiendo que no es que siempre tengamos que tener las dos al mismo nivel, supongo que es poder tener una más o otra menos, sí, depende de la situación. Correcto, sí, tal cual. Y también es verdad que, bueno, igual en alguna área, pues igual te mueves más en una energía, ¿no? Y en otra, es decir, por ejemplo, tú tienes un proyecto y estás siendo creativa, ¿no? Te viene la idea, etcétera, eso es yin.
¿no? Sería la energía femenina. Y luego dices, bueno, vale, ahora voy a buscar un estudio, voy a hacer tal, voy a contactar, eso es yang. Y son necesarias las dos, si no, no avanza esto, ¿no? Y eso me lleva a la pregunta de, sobre todo en lo que es el mundo laboral, ¿no? Bueno, al menos en mi caso lo he vivido más en ese aspecto. Entiendo que la energía yang está ganando terreno, bueno, desde hace décadas y décadas, tapando un poco la importancia de la energía yin. Sí, yo creo, pero eso es una cuestión ya tal vez mía, personal, puedo estar equivocada, simplemente te comparto mi opinión, que veníamos de hace años y años de una despolarización de la energía femenina. ¿Qué quiero decir? Pues que la mujer pues complacía, la mujer no tenía ningún tipo de rol, y esto, que es lo que distorsionadamente se cree que es la energía femenina, que no lo es, ¿vale? Es lo que se ha creído que es. Entonces, luego viene la liberación femenina y todo esto, entonces nos pasamos al otro polo, ¿no? Entonces, pues ahora tenemos que, pues estamos en una sociedad muy masculinizada, pues voy a competir. Estoy en este entorno, pues voy a competir y voy a reaccionar y voy a ser fuerte y voy a ser tal, que no quiere decir que una mujer no sea fuerte, pero está adoptando unas características muy de energía yang y se está masculinizando en diferentes áreas, inclusive muchas parejas que tienen los roles invertidos y la mujer es la que dice cómo, tal, y el hombre, pues sinceramente está castrado, está invalidado muchas veces y eso tiene sus consecuencias también a nivel de relación de pareja. Y que nos perdemos nosotras, siendo que... Todos. Los hombres también se pierden porque ya no saben qué tienen que hacer, ¿sabes? Es como, antes éramos demasiado, ¿no? Ahora, si le digo no sé qué, ya soy un machista, es como, es delicado el tema. Es delicado. Yo sé porque mirando en tus redes sociales, leyendo el trabajo que has hecho, que has trabajado mucho sobre este tema, ¿cuál es tu enfoque? Entiendo que trabajas más con mujeres, ¿no? Con el lado femenino en este sentido. Sí. A ver, en consulta, si tengo que trabajar algo con el hombre, lo trabajo, o sea, porque al final es un equilibrio y él se siente bien ocupando su rol y la mujer se siente bien ocupando su rol, porque al final es, como dicen en la filosofía hindú, ¿no? Shiva y Shakti, ¿no? Es como esa perfección de... Y la mujer necesita un hombre que la pueda sostener y el hombre necesita una mujer que lo pueda coger, ¿no? Es decir, esta es la combinación perfecta. Pero sí es verdad que como yo me he sentido muy identificada en este tema, muy sensibilizada, por lo que te he dicho, yo también me desconecté, estuve ahí como muy en mi energía muy masculina, etcétera. Entonces fue como un volver a ser yo, volver a sentirme. Pues sí, enfoco el trabajo con mujeres. De hecho, tenemos un proyecto con Ruth Canals, mi socia, que se llama SAS, Sensualidad, Amor y Seducción, que estamos iniciándola ahora. Dimos un primer taller hace unas semanitas y fue precioso, íntimo, y tuvimos muy buen feedback de las chicas. Y bueno, para octubre o así vamos a seguir avanzando en esto. Que lo que queremos, sensualidad, amor y seducción, lo que queremos es que la mujer se equilibre en el amor, porque muchas veces es como el simbolismo este de Eva, de la Biblia, se asocia a que la mujer tiene que dar, la mujer tiene que estar ahí, la mujer se tiene que sacrificar. Ojo, pero luego está Lilith, que era la primera mujer de Adán, ¿no? En esa filosofía, que luego se han dicho muchas cosas, pero al final era una mujer libre, era una mujer que defendía su sexualidad, ¿no? Que se sentía al mismo nivel, ¿no? Entonces, ¿qué pretendemos nosotras? Que la mujer se ame a sí misma y que a través de amarse va a ver que no tiene que competir, que no tiene que reaccionar, sino que puede acompañar, ¿no? Entonces, se ponga en valor, que también hay mucha mujer que no se pone en valor, eleve su nivel de merecimiento y desde ahí conecte con su energía femenina, con su sensualidad, con su gozo, ¿no? Y cuando una se enamora de sí misma y se enamora de la vida, pues al final atraes ya. Me encanta que se toma el concepto de energía femenina y se despega, ¿no? Un poco de lo que ha sido históricamente, lo que decías tú de siempre dar, ¿no? Y yo me pregunto entonces, en este programa que montáis es básicamente conversaciones, ¿qué formatos tiene?
Bueno, lo que hicimos era un taller de 4 horitas para, bueno, cuando inicias un proyecto quieres ver también el feedback, ¿no? Quieres ver cómo se Sí. recibe, etcétera, pero vamos a dar una formación de 3 días, ¿no? Como más profundo para entrar, donde van a ver hasta role-playings, donde igual vamos hasta salir, pues, ¿por qué no? Qué Por la guay. noche, sí, exacto, es que me encanta, me fascina. Entonces, ¿qué vamos a tocar? Bueno, vamos a trabajar mitos, ¿no? Porque la gente, hay mucho estigma de esto, ¿eh? Y mucha mujer que rechaza la energía femenina porque la asocia a sumisión. Eso es una distorsión, ¿no? Entonces se trabaja mucho esto, se trabaja con el movimiento corporal, porque al final pues tenemos la energía kundalini, ¿no? Que está en la base de la columna, pero que es una energía, y entonces, ¿qué es la energía sexual por excelencia? Que es la que nos ayuda a proyectos, etcétera. Fíjate que esto va ligado a Inner Dance. En mi vida todo tiene como un sentido, ¿no? Sí, desde Pero luego. lo que hacemos es, a través de movimientos corporales, ayudar a activar esa energía. Porque no puede ser solamente a nivel de creencias, ¿no? Necesitamos un movimiento. Y sí es verdad que en las formaciones yo voy a crear también reprogramaciones para trabajar eso, que me hace súper ilusión. Lo que veo, o sea, obviamente todo tiene una coherencia, ¿no? Pero además, en todo lo que trabajas, me da la sensación que trabajas desde la parte un poco más consciente, ¿no? De la conversación, después vas bajando a lo que es más Inconsciente, sí. Mm. reprogramación, inner dance. Tal cual, tal cual. Y de hecho hicimos un trabajo bellísimo, era muy emocional, en que la mujer se ponía en medio y las otras teníamos que decir qué veíamos de bonito de esa persona para trabajar la sororidad en las mujeres, porque ha habido tanta competencia, ¿no? Es como parece que las mujeres a veces se tengan que criticar, ¿no? Y fue bellísimo porque muchas se emocionaron. Pero es bonito sentirte en un entorno segura, ¿no? Donde realmente te sientes acogida y Sí. además te dicen cosas que tal vez una no está tan acostumbrada como cree, ¿no? Sí, me gusta poder trabajar. Bueno, es que creo que es importante trabajarlo desde todos los ángulos, si no te quedas como un poco a pata coja, te quedas cojo, te quedas que no acabas de llegar. Sí, tiene todo el sentido. Y si, si tuviera que preguntarte, porque de hecho te había comentado esto fuera del contexto de esta conversación, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, y creo que hay muchas mujeres en esa situación que nos hemos visto muy metidas en lo que serían grupos muy liderados por hombres, ¿no? En mi caso, pues ingeniería mismo, o después las opciones de carrera que he tenido siempre han sido muy masculinas. Entonces, es un poco, para que se entienda, siento que es un poco como el mito de la caverna de Platón, ¿no? Es decir, si tú estás dentro de una cueva y estás atado y solo puedes mirar a la pared, y después detrás de ti tienes pues un fuego y entre tú y ese fuego van pasando cosas y tú, claro, vas mirando a la pared y ves las sombras de lo que ese fuego proyecta. Tú te vas a creer que esa es tu realidad. No puedes girarte, no entiendes que puede haber una realidad distinta, ¿no? Y ahora sale Laia, que se desata del grupito, ¿no? Y dice, no, es que esta sombra que tú ves, no sé, es un cántaro o, no sé, una jirafa. Y la otra gente dice, ¿pero qué dices? ¿Sabes? Yo aquí veo una sombra. Entonces, ¿cómo le dirías a todas estas mujeres que hemos vivido, que solo hemos estado pudiendo mirar a la pared? Porque es lo que hemos vivido siempre, ¿no? Am, yo me sonrío porque me parece muy intensa y profunda la pregunta, ¿no? Yo diría que uno tiene que cuestionar el status quo siempre, cuestionar muchas cosas que ni aquí han salido ni saldrán, pero muchas cosas. No es nada todo lo que vemos. Creemos que las cosas son así y no lo son. ¿Y qué quiero decir con esto? Al cuestionar, porque, pero también ¿de dónde empieza el cuestionamiento? De una sensación de insatisfacción. Y eso se siente. Uno siente si está alineado en el grupito de gente de su entorno o no, profundamente alineado, si se siente, o si al final es como, bueno, yo soy así y es como, he tenido que hacerme la dura, ¿no? He tenido que endurecerme, porque a mucha mujer le ha pasado esto, se ha tenido que endurecer, Desde luego. ¿no? Y si bien llega un momento en la vida, como te decía antes, todos los tiempos son perfectos, lleva un momento en la vida donde una dice, pues igual ya no quiero,
esto, ¿no? A través de cositas que nos van pasando, ¿no? Y entonces ahí es donde uno puede, pues hay una forma diferente de vivir la vida. Pues puedo estar en un entorno y tal vez ser más sensible, mirar más a los ojos, por ejemplo, hacer movimientos más lentos. Parecen tonterías, pero el movimiento lento se asocia a la presencia, también a la sensualidad, pero a la presencia, ¿vale? Y eso a nivel inconsciente capta mucho la atención. Aquí ya no hablo de masculino y femenino, porque entre mujeres también puede captar la atención. Una mujer que entra en una sala, pero la notas conectada, con presencia, es carismática, total, ¿no? 100%. Total. ¿Por qué? ¿Y por qué nos gusta una mujer así? Porque todas queremos experimentar ese nivel de libertad, de autenticidad, que creo que cuando nos hemos sentido como atadas, ¿no? Es como, tengo que seguir por aquí, como un redil, ¿no? Es como, entonces llega un momento que vemos a alguien que dice, no, estaba por otro lado, wow, ¿no? Qué valiente, pero, me gusta, ¿no? Y ahí inicia un camino y es bonito también. Iniciar el camino, se esté en el momento en el que se esté, ¿no? Cada camino es mágico, milagroso y siempre digo, y de verdad lo digo de corazón, que a mí es un honor y me honra acompañar a las personas, porque claro, muestran pues una vulnerabilidad en ciertos momentos, a veces me cuentan cosas que no han contado ni a sus parejas, o sea, es un honor, es un honor. Laia, quiero agradecerte que te hayas tomado el tiempo de sentarte aquí conmigo y por toda la tarea que haces de aprender sobre ti misma y después compartirlo, que no es algo que sea trivial para nada. Muchísimas gracias. Gracias, Marina. Ha sido realmente un auténtico placer estar aquí.